Mi nombre es Jacobo Nich, vicerrector de Universidad Da Vinci de Guatemala. El día de hoy quiero hablarles del doctor José Adolfo Reyes Calderón, quien es un pensador guatemalteco cuya obra ha desafiado las estructuras tradicionales del pensamiento criminológico. Su texto, Cuarto Enfoque Criminológico, publicado en 1991, propuso una relectura del fenómeno criminal no desde el individuo como ente aislado, sino como un sujeto jurídico, situado en una relación con el poder sancionador del Estado. Esta teoría ha sido reconocida por aportar una dimensión jurídica integral a la criminología, alejándose de explicaciones meramente biológicas o sociológicas. Nos encontramos en un momento histórico para la criminología de Guatemala. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Adolfo Reyes Calderón, quien será investido con el doctorado honoris causa en criminología por su aporte teórico y académico. Así que agradecemos al doctor que nos acompañe el día de hoy en esta institución. No, yo soy el agradecido, me siento muy emocionado por esta entrevista y sobre todo que haya sido nuestro vicerrector, el ingeniero Jacobo Nich, quien lo haga. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Pues tenemos algunas preguntas antes de la ceremonia. Doctor, ¿cómo se siente al recibir este homenaje? Después de tantos años de carrera, ¿cómo se siente usted recibir de Universidad Da Vinci este homenaje? Pues como lo he dicho siempre, uno nunca es profeta en su tierra. Esta es una excepción que el Señor me ha hecho porque es en mi casa donde me dan el homenaje. De verdad que he tenido la oportunidad de recibir doctorados honoris causa y homenajes en otros lados, pero este es el más importante evento académico que me ha sucedido porque es en mi propia casa, en la universidad a la que sirvo y por la que estoy desarrollando la criminología todos los días. Creo que para Universidad Da Vinci también nos honra tener a alguien como usted en la prorectoría, pero también aportando todo este conocimiento de la criminología. Y entrando un poco en materia, usted es el autor del libro Cuarto Enfoque Criminológico. ¿Podría explicarnos a nosotros de una manera general este título, este libro? Sí, cómo no. Sería muy amplio, pero de manera muy sintética. La criminología hoy se estudia universalmente en 4 títulos, en 4 modelos. Uno, el modelo tradicional, que surgió cuando la criminología nace en 1876. Posteriormente, al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, surge el modelo liberal apadrinado por los sociólogos. Y en 1965 surge la nueva criminología, que es un modelo que plantea el no al statu quo de ese momento. Hoy brevemente, acuérdense del movimiento hippie, los movimientos insurgentes. Aquí cerca, en Tlatelolco, antes de iniciar las Olimpiadas, hubo una masacre y muchas cosas que creo que voy a tener la oportunidad de decirlo en la presentación magistral que me toca hoy hacer. Pero en 1991 presento yo ante la Sociedad Internacional de Criminología un nuevo enfoque que le llamé el Cuarto Enfoque Criminológico. Al inicio se llamaba Cuarto Enfoque Criminológico, una investigación administrativa sancionatoria, y una década después, en el 2001, lo varié y le agregamos las alternativas como un medio de resolver conflictos jurídicos. Pero lo más importante es que en 1993, 2 años después de su nacimiento en Montevideo, la Sociedad Internacional de Criminología en el Congreso 12º en Budapest reconoce como un nuevo modelo, una nueva presentación. Entonces, la comunidad criminológica latinoamericana se sintió muy satisfecha porque los 3 modelos anteriores eran italianos, franceses y estadounidenses, y viniendo de un país pequeño, por lo menos en población, en geografía y en poco desarrollo criminológico, es un honor. Es para Guatemala
fue un honor para mí en particular, pero ese es el trabajo de un grupo latinoamericano que yo lo pude poner en blanco y negro, presentar y pues hacer algunas visitas a algunas universidades europeas, y finalmente, después de un estudio riguroso, fue aceptado como una nueva teoría. De manera que la cuarta forma que se estudia la criminología es el enfoque que yo propuse. Qué interesante, y yo creo que es un gran aporte pues, para la ciencia, para el entendimiento del ser humano, y supongo que esto lo ha llevado a analizar muchas experiencias que ha tenido en su campo, y aquí quisiera explorar un poco cómo es que hizo esta explicación criminológica basado en el derecho sancionatorio. ¿Tuvo alguna experiencia en particular o algo que haya pasado durante todos estos años que lo haya llevado para ahí? Sí, lo que pasa es que el derecho penal, pues tendríamos que hacer una explicación, pero sencilla, es que los dos primeros modelos, hasta 1918, se estudiaba al hombre mismo, por qué se delinquía, por causas biológicas, por causas sociológicas, por causas psicológicas. Pero en 1965 entran los abogados, y entonces ya no se estudia al hombre, sino cómo se le procesa, cómo se le castiga, cómo se evita que cometa delitos. Y entonces me pareció a mí que el derecho tenía un planteamiento demasiado riguroso, poco garantista. Todo se resolvía con prisión, todo se resolvía con sanciones. Pero naturalmente que la nueva criminología tenía un sesgo marxista, un sesgo marxista, y entonces yo pienso que siempre he pensado que el planteamiento marxista es equivocado, y entonces yo propongo algo más humano, más justo, donde en lugar de prisionalizar todo, se pueda resolver por mediación de conflictos. Digamos, un caso en Guatemala, aquí con un cheque sin fondos, la persona se iba presa. Nunca se pensaba que el cheque Podía tener otros tenía motivos. ahí, subyacía una operación civil, lo que era una deuda. Claro. Y la ley dice que no hay prisión por deudas, por ejemplo. Ese es un caso en particular. Entonces me di a la tarea de estudiar los códigos latinoamericanos, 5 en particular: Colombia, Perú, Argentina, México y Guatemala, y nos dimos cuenta de que el Estado abusivamente se metía áreas individuales. Y entonces hicimos todo un planteamiento, y realmente hemos tenido pues éxito, porque algunas inconstitucionalidades han sido presentadas, digamos, en nuestro país, y han dado un resultado, porque las resoluciones han dicho, sí, verdaderamente aquí el Estado se está metiendo, está penalizando actos que el Estado no debe regular. Bueno, supongo que este éxito y esta innovación no ha sido fácil en todos estos años. Supongo que han sido varios desafíos. ¿Cuál cree que ha sido el mayor reto que se ha presentado para poder tener esta visión, en contraste, digamos, con el positivismo criminológico? Sí, es que la verdad es que primero hay que tener muy claro que las ciencias sociales están en conjunto, o corresponden a épocas y espacios determinados. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, cuando hubo un conflicto armado, entonces se confundía en el imaginario colectivo si un sindicalista era guerrillero, si un obrero era guerrillero, y entonces se juzgaba, hablo sociológicamente, a todo un grupo social, y se les tildaba de guerrilleros. Al decir guerrilleros, era delincuentes subversivos que querían tomar el poder
no por la Constitución claro, y por la fuerza, por las armas. Por la fuerza, por las armas, y era una contracultura. Eso se estableció y finalmente lo resolvimos los guatemaltecos con la firma de la paz firme y duradera. Mas, sin embargo, el desafío más grande es que cuando se presenta en cualquier área del pensamiento una nueva idea, no tiene al principio ni adeptos ni detractores. La gente lo toma, pues lo va a analizar y hay más críticas que digamos, que aplausos. Se reciben más críticas. Yo tuve la suerte que, como le decía, en 1991 yo presenté un país que me parece de bastante pensamiento abierto como Uruguay, en Montevideo, y entonces la Universidad Católica, y tengo que reconocerlo, su decano en ese momento, el gran pensador Raúl Servini, le gustó y desde ese momento en la Universidad Católica se instituyó como un texto mi obra del cuarto enfoque criminológico y ahí empieza su difusión. Entonces, pues sí tuve algún adepto que era él, y luego el pensamiento criminológico en Argentina creció en Colombia y creció en México, tanto así que me decían en broma, si los mexicanos y los argentinos piensan que sos bueno de verdad, porque la cultura ahí claro, es difícil, pero le digo es eso. Bueno, y es importante cómo menciona que ciertas culturas son más difíciles para cambiar, y a pesar de que luego de los acuerdos de paz se ha tenido un nuevo enfoque, esto tuvo sus primeras etapas. ¿Cómo fue recibida en esas primeras etapas, por ejemplo, en el campo académico o jurídico? Pues ¿Hubo resistencia? Sí, yo en ese momento decía que el aporte nuestro en 1991, quizás hasta el año 2000, fue un patrimonio académico. Es decir, se desarrollaba en las universidades, se desarrollaban las corrientes de pensamiento, pero no aterrizábamos en la praxis. Es decir, las ideas no las podíamos llevar a la práctica porque había mucha rigurosidad. A mí en lo particular siempre pienso que Dios nos bendice. Me colocó como ministro de Gobernación. Entonces pude llevar mi pensamiento desde el año 2000 hasta la fecha a la Policía Nacional Civil. Y entonces hay más de 1000 criminólogos y policiólogos que llevan la línea de pensamiento de la criminología universal, pero por supuesto con un toque mío, Claro. porque yo lo instituí. Y no tiene vuelta. Hoy tenemos en todas las empresas, la gran mayoría de empresas de seguridad, a exalumnos nuestros, los tenemos en todos los campos. Incluso vale la pena mencionar que el presidente del Congreso fue de mi primera promoción de criminólogos, que eran jovencitos de 18 años y que los graduamos cuando tenían 22. Entonces, ya entramos en el plano práctico y hay iniciativas de ley en las que hemos incidido, como el cambio del sistema penitenciario. No teníamos ley penitenciaria en el país. Increíble. Entonces sí, al principio fue algo académico y luego se volvió algo más en la práctica, que era lo que queríamos. Pero, perdón, le voy a agregar algo que es bueno decirlo. También era un patrimonio latinoamericano y solo lo habíamos podido divulgar en Latinoamérica, en España y en Italia. Sin embargo, la editorial europea me aconsejó y desde el 2010 mi texto se divulga en francés, en inglés, en italiano y en portugués. Y entonces eso, yo digo, es un tsunami, porque entonces hoy sí muchas personas
de todo el mundo conocen la obra. Es impresionante el impacto que está teniendo entonces a nivel mundial y que sigue teniendo. Y un poco viendo esta dinámica, entiendo que la criminología no es algo estático, ¿verdad? Es algo que va evolucionando. Y en países como los latinoamericanos, en donde las realidades y los contextos sociales son complejos, yendo a Guatemala más específicamente, ¿cuál cree que es el papel de la criminología en Guatemala? ¿Cuál es el papel que debiera tener y cuál es el que cree que está teniendo? Pues dos cosas. El que está teniendo es de mucha utilidad. Por ejemplo, el hecho de que hayan 1000 personas de la Policía Nacional Civil que se han formado con nosotros es muy bueno, pero también hemos tenido la oportunidad de hacerlo con el Ministerio Público y también hemos tenido la oportunidad de hacerlo con el organismo judicial, porque mi enfoque es del sistema de justicia, por supuesto. Y ha tenido un impacto porque hoy en día usted lee en la prensa, se requiere un técnico en criminología. Se va a hacer un estudio del comportamiento en las prisiones. Eso era futurología cuando yo escribí. Es decir, eso no sucedía. Claro. Entonces lo que pasa es que el cambio es un poco como verse al espejo, que uno todos los días se ve diferente, pero digamos yo de aquella época para acá ya envejecí. Un poco nada. Sí, entonces eso pasa, ¿verdad? Que hay cambio y el cambio, las nuevas generaciones cuando entran al estudio ya está dado como por ejemplo, yo cuando estudié para abogado, hace más de 50 años, porque tengo 46 de ser abogado, pues no habían computadoras, por ejemplo. Entonces el estudio era diferente y dicho sea de paso, las obras criminológicas que están teniendo un boom, hablo de las mías, son las que los jóvenes han digitalizado y han animado y así aprenden y así los venden y pues tenemos que cambiar de escribir en lo tradicional, Claro. pero sí hay un impacto importante. Doctor, muchas gracias por este tiempo. Creo que ha sido muy bien aprovechado estos minutos para conocer su obra, para conocer la criminología desde sus ojos. Y yo quisiera terminar con una pregunta o con una petición muy específica. ¿Qué le diría a los jóvenes que están pensando estudiar criminología y a otros que probablemente quisieran estudiar criminología pero no saben? ¿Qué les diría a ustedes, a estas nuevas generaciones? A las nuevas generaciones que se animen, es una carrera al día de hoy que no solamente nos acerca a la ciencia, sino ya hay empleabilidad. Es decir, las instituciones de justicia requieren de criminólogos y antiguamente ese era uno de los temas, ¿y de qué voy a trabajar? Pues porque cuando nosotros empezamos ni siquiera había habido cambio del proceso inquisitivo al acusatorio y es realmente desde 1994 donde entran en escena los criminólogos en el proceso penal de manera legal. Entonces que no se animen porque la criminología también tiene algo muy importante, cuál es la proyección social. Podemos servir a nuestro país, podemos servir a nuestros semejantes estudiando y haciendo criminología todos los días. Ánimo y los esperamos en la Universidad Da Vinci, en las aulas de la Facultad única en Centroamérica de Ciencias Criminológicas y Criminalísticas. Muchas gracias, doctor Reyes, por su tiempo. Pues transformen su futuro. Estudien criminología aquí con nosotros en la Universidad Da Vinci de Guatemala.